Era una noche oscura y tormentosa, y acababa de terminar mi turno en la cafetería local. No tenía nada que hacer, así que decidí visitar la biblioteca. Como fanático de los libros de fantasía, la biblioteca era mi lugar favorito para estar. Pasaba horas allí, perdido en los mundos mágicos creados por mis autores favoritos. Mientras caminaba por los pasillos, sentí una sensación extraña. Era como si alguien me estuviera mirando, siguiéndome. Me di la vuelta, pero no había nadie allí. Me encogí de hombros, pensando que solo era mi imaginación jugando una mala pasada. La lluvia había comenzado a caer con fuerza afuera, por lo que era difícil escuchar algo. Pero a medida que me adentraba más en la biblioteca, las voces se hicieron más fuertes. Sonaba como una multitud de personas, todos hablando a la vez. Traté de ignorarlo, pensando que era solo el sonido de la lluvia rebotando en el techo. Pero a medida que continuaba caminando, las voces se hicieron más fuertes y claras. Era como si me estuvieran llamando, instándome a dar marcha atrás. Empecé a sentirme incómodo, pero no quería irme. Nunca antes había experimentado algo así y tenía curiosidad por saber qué estaba pasando. De repente, escuché un ruido sordo y me di la vuelta para ver un libro tirado en el suelo. Lo recogí y le di la vuelta, solo para ver que el título era Fantasmas de América. Me estremecí, pensando que tal vez el libro tenía algo que ver con las voces extrañas y la sensación de ser observado. Mientras caminaba más adentro de la biblioteca, noté que no había otras personas alrededor. Era como si todo el lugar hubiera sido abandonado. Finalmente, llegué a la sección de historia, donde vi un viejo artículo de periódico en exhibición. El titular decía, Biblioteca encantada por el fantasma de un hombre muerto. Leí el artículo, que describía cómo un hombre saltó de una de las ventanas de la biblioteca y murió. Se decía que había estado enamorado de una mujer que trabajaba en la biblioteca, pero ella lo había rechazado. Incapaz de soportar el dolor, se había quitado la vida. Fue entonces cuando me di cuenta de que las voces extrañas que había estado escuchando eran los susurros fantasmales del hombre muerto, llamándome. Empecé a sentir una sensación de pánico al darme cuenta de que estaba solo en una biblioteca embrujada, con un fantasma que estaba desesperado por llamar la atención. Intenté salir, pero las puertas estaban cerradas y yo estaba atrapado adentro. La lluvia continuaba cayendo afuera, haciendo difícil ver algo. De repente, escuché un fuerte estruendo y me di la vuelta para ver la figura fantasmal del hombre muerto de pie justo enfrente de mí. Grité, pero nadie podía oírme por el sonido de la lluvia. La figura fantasmal me habló, contándome sobre su amor por la mujer que lo había rechazado. Estaba enojado y desesperado porque alguien lo escuchará. Traté de correr, pero la figura fantasmal bloqueó mi camino. Estaba atrapado, sin ningún lugar a donde ir. La figura fantasmal se acercó a mí y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Entonces supe que estaba en problemas. Justo cuando pensaba que había perdido toda esperanza, dejó de llover y la figura fantasmal desapareció. Corrí hacia la puerta, que se abrió, y escapé a la noche. Nunca volví a la biblioteca después de esa noche, pero el recuerdo de la biblioteca encantada y los susurros fantasmales del hombre muerto se quedaron conmigo para siempre. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. Siempre me ha gustado pasar tiempo en las bibliotecas. Hay algo mágico en estar rodeado de libros, conocimiento y los silenciosos susurros de otros lectores. Así que cada fin de semana visito mi biblioteca favorita que está a 30 minutos de mi casa. Pero eso fue antes de volver a verla. Estaba estudiando para mis finales en la biblioteca del campus, tratando de entender algunos problemas de cálculo complicados. Era tarde y la mayoría de los otros estudiantes ya se habían ido a casa. Los únicos sonidos eran el roce de las páginas y la tos ocasional. Estaba tan absorto en mi trabajo que no la noté al principio. Pero luego vi su sombra proyectada en la pared frente a mí.
Era inconfundible. Fue ella. Mi corazón ahora latía con fuerza y en secreto deseaba que la sombra no fuera suya. Mi exnovia se había suicidado unos meses antes. Habíamos salido durante años, pero nuestra relación se había desmoronado. Estaba devastado cuando ella murió, y me tomó mucho tiempo comenzar a aceptarlo. Tenía que saber de quién era la sombra. ¿Y si realmente fuera mi exnovia? ¿Es eso posible? Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie allí. Estaba solo. Traté de ignorarlo como si mi imaginación me jugara una mala pasada. Tal vez solo estaba cansado de estudiar demasiado. Pero luego sucedió de nuevo. Su sombra apareció en la pared, moviéndose lentamente como si estuviera caminando hacia mí. Me congelé sin saber qué hacer. No creía en fantasmas ni nada sobrenatural, pero no podía explicar lo que estaba viendo. Entonces, de repente, las luces se apagaron. Toda la biblioteca se sumió en la oscuridad. Busqué a tientas mi teléfono, tratando de encender la linterna, pero la batería estaba muerta. Estaba completamente solo, rodeado de libros y oscuridad. Y entonces escuché su voz. Era suave y gentil, tal como lo recordaba. Ella susurró mi nombre y sentí una brisa fría en mi rostro. Entré en pánico y comencé a caminar rápido hacia la salida. Apenas podía ver nada en la oscuridad, pero me tambaleé entre los estantes tratando de encontrar mi camino. Y entonces sentí su mano en mi hombro. Me di la vuelta y allí estaba ella. Su rostro estaba pálido y triste, como el día que murió. Me miró con una profunda tristeza en los ojos y susurró algo que no pude escuchar. Grité y salí corriendo de la biblioteca. No me detuve hasta que estuve afuera, en el aire fresco de la noche. Estaba temblando y las lágrimas corrían por mi rostro. Nunca más volví a esa biblioteca. No podía enfrentar la idea de volver a verla. Mi corazón estaba en dolor. Incluso ahora, años después, todavía tengo pesadillas sobre esa noche. He tratado de racionalizarlo. Tal vez era solo mi mente jugándome una mala pasada. Tal vez solo estaba imaginando cosas. Pero no puedo quitarme la sensación de que lo que vi era real. A veces, cuando estoy solo por la noche, todavía escucho su voz. Es suave y gentil, tal como lo recuerdo. Y sé que ella todavía me está mirando desde algún lugar más allá. Siempre he sido un fanático de las novelas románticas. Hay algo en la pasión y el drama que me atrae cada vez. Entonces, cuando escuché que la biblioteca local tenía una venta de libros, supe que tenía que ir a buscarlo. Afuera hacía un hermoso día, el sol brillaba intensamente y los pájaros cantaban en los árboles. Pero cuando entré en la biblioteca, algo se sintió mal. Era casi como si el aire fuera más pesado y el silencio demasiado ensordecedor. Me encogí de hombros y me dirigí a la sección de romance, escaneando los estantes en busca de títulos que me llamaran la atención. Pero cuando cogí un libro, las luces parpadearon y se apagaron. Me congelé en el lugar, mi corazón se aceleró mientras esperaba que volvieran. Los segundos se sintieron como horas, y justo cuando estaba a punto de correr hacia la salida, vi una sombra que se movía en la oscuridad. Traté de racionalizarlo, pensando que solo mis ojos me estaban jugando una mala pasada, pero a medida que se acercaba, supe que era algo más. Corrí, sin saber a dónde iba, solo queriendo alejarme de la sombra que me seguía. Lo escuché moverse detrás de mí, acercándose más y más con cada paso que daba. Finalmente, tropecé con el baño y empujé frenéticamente la puerta, cerrándola de golpe detrás de mí. Cerré con llave, con la esperanza de que eso mantuviera fuera lo que fuera que me estaba persiguiendo. Pero no fue así. Oí la sombra acercándose sigilosamente, arañando la puerta y susurrando mi nombre. Mi corazón latía tan fuerte en mi pecho que estaba seguro de que iba a estallar. Traté de calmarme, diciéndome que no era real, pero no funcionó. La sombra era demasiado real, demasiado viva.
De repente, escuché una voz que me llamaba desde el otro lado de la puerta. Era una voz tranquilizadora, una que sonaba como si perteneciera a alguien a quien le importaba. Pero sabía que no debía confiar en él. Me quedé en silencio, esperando que desapareciera. Pero no fue así. La voz empezó a hacerse más fuerte, más insistente. Sabía mi nombre, mis miedos, mis deseos más profundos. Era como si pudiera leer mi mente. No pude soportarlo más. Tuve que salir de allí. Abrí la puerta y la abrí lentamente, mirando hacia la oscuridad. No había nadie ahí. Salí con cautela, mirando a mi alrededor en busca de cualquier señal de la sombra o la voz. Pero la biblioteca estaba vacía, excepto por mí y los libros que cubrían los estantes. Tomé una novela romántica y me dirigí a la caja registradora, ansiosa por salir de allí lo antes posible. Pero cuando le entregué mi libro a la bibliotecaria, ella me miró extrañada. Le hablé de la figura de la sombra que vi. No eres la primera persona en reportar sucesos extraños en esta biblioteca, dijo en voz baja. Algunos dicen que está embrujado por una mujer que murió aquí, sola y olvidada. Mi corazón dio un vuelco mientras salía de la biblioteca, la imagen de la sombra aún estaba grabada en mi mente. Sabía que nunca olvidaría esa experiencia y nunca volvería a ver las historias de amor de la misma manera. Siempre he sido fan de las novelas de Stephen King. La emoción y el entusiasmo que conlleva leer sus libros me mantuvieron enganchada durante horas. Pero después de lo que pasó anoche, no estoy seguro de si alguna vez podré volver a leer sus libros. Era tarde en la noche y yo estaba caminando a casa desde la biblioteca. Pasé toda la noche leyendo uno de los libros de King y mientras caminaba por la calle desierta, no pude evitar sentir una sensación de inquietud. Los únicos sonidos eran el canto de los insectos y la única luz provenía de las farolas de la calle que parecían parpadear con el viento. Aceleré el paso, mi corazón acelerado por el miedo. Traté de calmarme recordándome que solo estaba siendo paranoico. Tal vez fue solo el libro y la trama lo que me hizo pensar en cosas fuera del mundo. Pero cuando doblé la esquina de mi calle, vi algo que me congeló en seco. De pie, al final de la calle había una figura oscura, casi como si fuera la silueta de una persona. No pude distinguir ninguna característica, pero sabía que algo andaba mal. La figura parecía estar mirándome directamente y pude sentir su mirada penetrando a través de mí. Traté de ignorarlo y seguí caminando, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que la figura no se movía en absoluto. Estaba allí de pie, observándome. Se me erizó el vello de la nuca y sentí un sudor frío formarse en mi frente. Estaba a solo unos metros de la figura cuando escuché un leve susurro. Parecía que venía de detrás de mí, pero cuando me di la vuelta, no había nadie allí. No pude envolver mi mente en medio de lo que estaba pasando. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y sabía que tenía que salir de allí lo más rápido posible. Me di la vuelta y comencé a correr, mis ojos fijos en la figura al final de la calle. Pero cuanto más me acercaba, más parecía desvanecerse hasta que no era más que una sombra en la oscuridad. Finalmente, llegué a mi casa, jadeando y sudando. Cerré la puerta de golpe y le eché el cerrojo, sintiendo como si acabara de escapar por poco de algo terrible. Algo tan terrible que podría haber arruinado mi vida para siempre. Pero mientras caminaba por mi casa, me di cuenta de que el horror me había seguido. Podía escuchar ruidos extraños, como susurros y pasos, resonando por los pasillos. Cada vez que me daba la vuelta, sentía que algo me observaba. Traté de calmarme recordándome que era solo mi imaginación, pero no podía quitarme la sensación de pavor que se había apoderado de mí. Mientras yacía en la cama esa noche, traté de sacar los eventos de la noche de mi mente. Pero cuando cerré los ojos, vi la figura al final de la calle, sus ojos oscuros clavados en mi alma. No sé si alguna vez podré volver a leer los libros de Stephen King. Tal vez fue el libro el que me ha estado dando vueltas en la cabeza. O tal vez no.
pero el miedo y el horror que experimenté anoche siempre estarán asociados con sus historias. E incluso ahora, mientras narro esto, puedo sentir que algo me observa, acechando en las sombras, esperando atacar. Afuera estaba lloviendo a cántaros y tenía que entregar un trabajo de historia al día siguiente, así que me dirigí a la biblioteca para trabajar un poco. Era bastante tarde, pero todavía tenía algunos capítulos más para leer y revisar antes de irme a casa. Mientras caminaba entre las pilas silenciosas encontrando un libro de historia en particular, no podía quitarme la sensación de que no estaba solo. Se me erizó el vello de la nuca y me di la vuelta para ver si había alguien allí. Pero no había nadie a la vista. Hubo un silencio mortal esa noche en la biblioteca. Me encogí de hombros y continué hacia el escritorio, donde agarré algunos libros y me dirigí a mi lugar habitual en el segundo piso. Me acomodé y comencé a leer, pero la inquietud no desapareció. Sentí que alguien me miraba, aunque no había nadie alrededor. Y entonces, por el rabillo del ojo, vi moverse una sombra. Mi corazón se aceleró cuando me giré para mirar, pero no había nada allí. Solo el pasillo vacío de libros. Empecé a pensar que tal vez debería regresar a casa y estudiar el resto de las cartas pendientes en mi habitación. Pero tenía miedo de no poder concentrarme con mis primos al acecho. Traté de concentrarme en mi trabajo y seguí estudiando sin dejar que ningún otro pensamiento me distrajera, pero la sensación de ser observada persistió. Y entonces, lo vi de nuevo. La sombra, moviéndose por el suelo. Tal vez había alguien más al otro lado del pilar, pero no podía soportarlo más. Fue muy molesto y nervioso. Empaqué mis cosas y me dirigí a las escaleras. Pero mientras descendía, vi algo que me congeló en seco. La sombra había tomado forma. Era la silueta de mi amigo que había muerto hacía apenas unos meses. Pensé que mi mente estaba jugando. No podía moverme. No podía respirar. Estaba paralizado por el miedo cuando la figura se acercó a mí, su forma fantasmal iluminada por las luces fluorescentes parpadeantes. Podía sentir su aliento frío en mi piel mientras susurraba mi nombre. Y luego, tan repentinamente como había aparecido, se desvaneció. Bajé las escaleras a trompicones y salí corriendo a la lluvia, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. No miré hacia atrás hasta que estuve a salvo en mi auto, e incluso entonces no pude quitarme la sensación de que me observaban. Mientras conducía a casa, no pude evitar preguntarme por qué el fantasma de mi amigo había elegido aparecer ante mí en la biblioteca. ¿Estaba tratando de decirme algo? ¿O fue simplemente una manifestación de mi dolor? No podía soportar el dolor. Estaba aterrorizada y me sentía insoportablemente sola. Una cosa era segura, nunca olvidaría esa noche en la biblioteca. Y nunca volvería a dudar de la existencia de los fantasmas. Me encanta leer libros, especialmente historias de terror. La emoción de leerlos habitualmente envía escalofríos por mi espina dorsal. Pero esta noche desearía no haber venido a la biblioteca a leer terror. Estaba solo en la biblioteca, leyendo un libro de terror. Cuanto más leía, más me metía en él. Fue como si me transportaran a la historia. De repente, sentí algo extraño. Fue un sentimiento que no puedo describir, como si no estuviera solo. Me encogí de hombros y seguí leyendo. Al pasar la página, vi pasar una sombra a mi lado. Miré a mi alrededor, pero no había nadie allí. Pensé que era solo mi imaginación y seguí leyendo. Pero entonces sentí el aliento de alguien en mi cuello. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie allí. Empecé a entrar en pánico y traté de salir, pero la puerta no se abría. Era como si algo me impidiera irme. Intenté empujar la puerta, pero no se movía. Miré a mi alrededor en busca de ayuda, pero la biblioteca estaba vacía. De repente, escuché un leve susurro: «Quédate conmigo».
Venía de detrás de los estantes. Caminé hacia el sonido y allí estaba ella, mi amiga muerta. Me miró con los ojos vacíos y dijo, «Nunca debiste dejarme». Estaba aterrorizado, congelado en el lugar. No podía moverme. Mi amigo muerto seguía mirándome y sentí una brisa fría rozarme. Las luces parpadearon y las estanterías empezaron a temblar. La presencia fantasmal era más fuerte que nunca. Cerré los ojos y recé para que se detuviera. Cuando abrí los ojos, todo había vuelto a la normalidad. La biblioteca estaba en silencio y la presencia fantasmal se había ido. Miré a mi alrededor y mi amigo muerto no estaba a la vista. No podía creer lo que acababa de pasar. Hice mi maleta y salí de la biblioteca lo más rápido que pude. Afuera llovía a cántaros, pero no me importaba. Todo lo que quería era alejarme lo más posible de ese lugar. Mientras caminaba a casa, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Traté de darle sentido a todo, pero fue imposible. Todo lo que sabía era que tenía que mantenerme alejado de esa biblioteca de ahora en adelante. No más historias de terror para mí, al menos no en esa biblioteca.